¡Ay, la reina! ¡Trae! Bueno. Gracias, muy amable. Decía que tengo un trabajo ingeniero, soy tertuliano de la radio, trabajo en la cadena C, con Iñaki, con el nuevo, lo acostumbro con Alex Anito, no, Carles Chantintino, Carlitos Chantintino, Charles Chanchinchano, Pero te lo acostumbro 2 años, Carles Chanchin... Bueno, yo le digo Iñaki y él la tiene misma, Pero tengo un problema con mis compañeros de profesión, con los demás tertulianos, ya cuando hablamos de los temas, yo ni me enfado, ni me indigno, digo, ¡hínchame de pasta a fin de mes, amiga! Lo malo fue el otro día llegar a mi casa, mi mujer me dice, oye, José Manuel. Digo, José Manuel, yo no me llamo José Manuel, que calla y no cambies de conversación, cuando usted leí una voz que el otro me confundo. Están los papeles para firmar el divorcio, te voy a firmar porque me lo pides con muchísima educación, pero estoy viviendo un momento y... Gracias. Me llamo Juan Carlos de Borbón y Borbón, como el pizzabrado, el follador de la parzuela, que se va con una moto que le deja la rueda civil, que va a follar que no lo quiere follar, una capota, se pone una capucha y a follar, el ramo en caliente, ese culito no pase hambre. Por favor, recuerden que lo ha dicho el alto, cuidado. Por favor. Anda, que no hay diferencia entre una voz y otra, no me jodas. Bueno. Venga. Es una broma. Si no manda una broma al rey, que se vaya de España. Bueno, ya vemos de qué va el rollo, ya vemos. Vamos a lo serio. Vengo con este micrófono a hacer un comentario. El siguiente prejuicio mío, ¿qué es de ahorrigo? Venga, empezar otra vez, maestro, venga. Concéntrese en la gramática y me meta un predicado por ahí, un verbo, venga. Yo. Ay. En mi yo hay, ese no. Venga. A ver. ¿Qué? Un que no, bueno. ¿Qué había? ¿Qué había? Una empresa. Muy bien. Que yo. Uno. El socio mío. O sea, había una empresa con un socio suyo, ¿no? Vale, venga, adelante, venga, que va abajo, venga. De una empresa de relaciones públicas. No, eso da igual, una empresa con un socio. ¿Qué ha pasado con el socio? El socio. Bien. Se ha ido. Muy bien. ¿Se ha ido? ¿A dónde? Bueno. Se ha ido con un maletín. Vaya. Dentro hay... Cuando se está acabando el programa y ya hay una barra roja y otra amarilla que ya se va a acabar. Ah, ¿de qué hablamos ahora? ¿Este cambio? ¿Del caso de Ricardo? Lo de las casas. Ah, al final ha sido un premio amarillo malo y un rojo bueno, eso es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo se negocia eso? Hacen la media aritmética de los valores y le ofrecen la concursante pues la media, de 6 euros y 30.000, pues ofrecen 30.000 euros, más eso para la mecánica. ¿Pero del programa? Es que no lo entiendo. Ah, bueno. Lo he visto veces, pero no sé qué no me tira para. Bueno. Por eso digo mi socio que hay con un maletín, que dentro del maletín hay 30.000. 30.000. Y le digo a mi socio que por favor vuelva conmigo, que una cosa es la amistad y otra el dinero. La amistad te la metes por el culo. El dinero bajo lo vuelve. Lo que más, mi mujer me dijo ayer, y perdón que cambie de conversación, quiero dar la vuelta al mundo. Digo, pues empieza tú.